Buenas tardes. Sí, bien. Vamos a empezar justo en punto la segunda actividad en San Sebastián de los Reyes. Lo primero, presentarme. Mi nombre es Luis Rubio. Yo soy uno de los coordinadores de la Asociación Cultural Héroes de Cavite en la provincia de Madrid y soy el coordinador para San Sebastián de los Reyes porque yo vivo en San Sebastián de los Reyes. Soy vecino. Lo primero es agradecer a la Concejalía de Cultura y a la dirección de la biblioteca la posibilidad de realizar este ciclo de conferencias. Es un ciclo de 3 conferencias. Esta es la segunda, así se ve mejor. Esta es la segunda, donde pretendemos cubrir los 3 puntos básicos donde nuestra asociación enfoca los esfuerzos. El primero, la primera conferencia fue en septiembre, que se llamaba ¿Por qué el mundo es hispano?, que era un libro de uno de los hispanistas de más prestigio en este momento, Carlos de Áñez. Hoy vamos a hablar de una de las mayores gestas de la historia de España, absolutamente desconocida por la mayoría de los españoles, lamentablemente. Y la tercera conferencia, que será después de Navidad, es ya quizá la que más aborda el problema de fondo y se titula Los pilares de la leyenda negra. ¿Vale? Voy a presentar la asociación para que tengáis el enfoque completo de quiénes somos y qué es lo que hacemos. La Asociación Cultural Héroes de Cavite, ese es nuestro logotipo, es una organización civil cuyo fin es fomentar la cultura y la historia compartida entre los ciudadanos de la comunidad hispana. Es una asociación independiente, civil, hispanista, apartidista y sin ánimo de lucro. Nuestros objetivos principales son 3. El primero, dar a conocer nuestra historia y luchar contra la leyenda negra. El segundo, reivindicar el español como lengua común y cohesionador de la hispanosfera. Y el tercero, fomentar el hispanismo, incrementando los lazos de unión, cooperación y amistad entre todos los ciudadanos del mundo hispánico. Esos son los 3 objetivos de esta asociación. En cuanto a nuestra implantación, estamos en 30 provincias españolas, tenemos delegados en 30 provincias españolas y en 20 países, prácticamente todos los países de América. Tenemos también delegación en el sur de Estados Unidos, en Manila y en Europa, en Bruselas. En cuanto a volumen de actividades, para daros una idea, en el año 24 tuvimos más de 500 actividades, hablo en todos los países. España es el más activo, fuera de España sería Perú. En Perú tenemos una actividad todos los meses. Y en la Comunidad de Madrid hicimos 55 actividades presenciales, a las cuales luego habría que añadir lo que hacemos por Zoom. Tenemos una sala y en esas videoconferencias es donde tenemos la oportunidad de conectarnos todos los socios de distintos países y participar, hacer preguntas, en fin, divulgarlo más allá de donde estamos, ¿no? Tenemos más de 70.000 seguidores en redes sociales. Estamos en todas, en X, en Facebook, Instagram. Tenemos nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues esto son unas pinceladas. Animaros a que consultéis nuestra página web, que veáis la cantidad de conferencias y actividades que hacemos, no solamente conferencias históricas como esta, también hay visitas a museos y hay otra serie de actividades que la gente pues pueda elegir, ¿no? A continuación voy a pasar a presentaros al ponente que tenemos hoy, a Rafael Codes. Rafael es licenciado de Derecho y técnico de Hacienda del Estado. Él es escritor y divulgador especializado en historia en 2 temas muy concretos. Uno es el Galeón de Manila y el otro es la expedición Balmis, el tema que vamos a ver hoy. Él imparte conferencias habitualmente en la Universidad Autónoma Juan Carlos I, en la Universidad de Valladolid, y colabora con la Armada impartiendo charlas y conferencias a los guardiamarinas que reciben la instrucción en el crucero Juan Sebastián Elcano. Ha obtenido diversos premios de relatos cortos y su primer libro se titula El Galeón de Manila, la ruta que cambió el mundo, que lo tenemos ahí disponible por si alguno de vosotros se anima y se quiere llevar un ejemplar al final de la conferencia.
Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la expedición filantrópica de la vacuna. Vamos a conocer, vamos a ver quién fue Francisco Javier Balmis, quién fue su mano derecha, que fue la enfermera Isabel Zendal, hoy muy famosa y seguro que no se lo esperaba por razones muy diferentes a lo que realmente ella hizo. Vamos a conocer también al subdirector de la expedición, José Salvani, y también vamos a conocer a los 22 niños que se llevaron la vacuna inoculada hasta América. En definitiva, vamos a rememorar una de las gestas más importantes de nuestra historia y, lamentablemente, de las más olvidadas. Y sin más, te paso la palabra para que veáis bien. Me voy a sentar ahí detrás y así podéis ver bien las transparencias. Gracias. Pues señoras, señores, antes de comenzar mi exposición, que versará, como pueden ver, sobre la viruela, me gusta comenzar charlando un poco con ustedes. Quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes han oído hablar de la viruela? Levanten la mano, por favor. Prácticamente todos, muy bien. Y ahora vamos a subir un poco la pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen realmente lo que es la viruela? Sus causas, sus efectos, sus consecuencias. ¿Alguien? ¿Sanitario? Ah, ella. Pues siempre me levanta la mano algún sanitario porque son los únicos que conocen lo que es la viruela hoy en día. Y tengo una buena noticia para ustedes. Afortunadamente no saben lo que es la viruela. Y eso quiere decir que la viruela ya no está en nuestras vidas. La viruela es la más grande asesina de la historia de la humanidad, la enfermedad contagiosa que más muertes ha causado en la historia. La viruela tenía un periodo de latencia de 2 semanas y eso la hacía especialmente peligrosa porque en esas 2 semanas el enfermo ya era contagioso. A las 2 semanas comenzaban los vómitos, las fiebres, los dolores de cabeza y 4 días después comenzaban a aparecer unas pústulas rellenas de pus que recubrían el cuerpo entero. No solo el cuerpo externo, también aparecían esas pústulas en la garganta, en la boca, incluso en el interior de los párpados. Y era muy común que quienes se recuperaban de la viruela quedaran ciegos, ya que estas costras dañaban la córnea. Al cabo de 3 semanas, cuando las costras comenzaban a secarse, el enfermo dejaba de ser contagioso. Pero esto era quien tenía la suerte de sobrevivir a la viruela. Las fotografías, como pueden ver, son escalofriantes. Aquí tenemos un niño que se ha vacunado de viruela y un niño que no se ha vacunado de viruela. ¿Recuerdan ustedes el COVID? ¿Recuerdan ustedes la angustia, verdad? La preocupación, el alejarnos de los demás, el ir a entrar en un sitio y ver 4 personas y no entrar en la panadería por miedo al contagio. ¿Saben cuál es la tasa de mortalidad del COVID? Inferior al 2%. El COVID ha causado 7 millones de muertes en todo el mundo. La viruela tiene una tasa de mortalidad del 35%. Imaginemos que viniera una persona infectada de viruela aquí y nos contagiara a todos esta tarde. En un mes, 1/3, 1 de cada 3 de los que estamos aquí, habríamos muerto. Solo en el siglo XX, existiendo sobradamente vacunas, la viruela mató, principalmente en África y en Asia, a 300 millones de personas. La viruela es muy antigua. Se estima que apareció en la India en el 3000 años antes de Cristo y hay marcas de viruela en el rostro del faraón Ramsés V en el siglo XII antes de Cristo. Todas estas erupciones que ven aquí son marcas de viruela. La viruela, en el siglo XVI, hacía ya tiempo que había cedido su puesto de enfermedad más terrible en Europa, superando la peste. Y llegó con
Cortés a México y llegó con Pizarro al Perú. Allí la mortandad fue absoluta entre los indígenas. Se produjo una auténtica debacle demográfica. Pensemos que todos nosotros, todos los que estamos aquí, descendemos de personas que han sobrevivido a la viruela, a la peste, a la tuberculosis, a la difteria. Y eso nos ha generado unos anticuerpos que se transmiten de padres a hijos. Pero estos indígenas carecían de esos anticuerpos. La viruela dejaba unas marcas en el rostro. Generalmente quienes sobrevivían a la viruela quedaban marcados de por vida. Y muchísimos personajes históricos que conocemos tuvieron viruela. Este es el verdadero rostro reconstruido de Robespierre. Si ustedes ven los cuadros de Robespierre, verán que no tiene marcas de viruela. Ya existía el filtro de entonces antimarcas de viruela. ¿Cómo lo sabemos? Porque en medio tenemos la máscara funeraria hecha de cera de Robespierre y ha permitido reconstruir su rostro tal como era, totalmente marcado de viruela. La viruela marcó rostros, efectivamente, pero también marcó profundamente la historia de España. ¿Sabían ustedes que somos una monarquía borbónica por merced de la viruela? El príncipe heredero de Felipe IV, el príncipe Baltasar Carlos, falleció con 16 años precisamente de esta enfermedad, de viruela. Y en su lugar, la primogenitura pasó al siguiente hijo varón, Carlos, que reinaría como Carlos II. Pero Carlos tenía muchos problemas y el más grave para la monarquía es precisamente que era estéril, no pudo tener hijos. Y por eso, guerra de sucesión por medio, el trono de España acabó en un Borbón, en Felipe V. Pero hay más. Es que el hijo de Felipe V, Luis I, reinaría solo 7 meses porque moriría con tan solo 17 años de viruela. Como podemos ver, la viruela mataba por igual a mendigos que a reyes. Buenas tardes. Soy Rafa Codes y para mí es un gusto y un privilegio estar esta tarde en San Sebastián de los Reyes compartiendo con ustedes esta charla. Hoy hablaremos de historia, hoy hablaremos de filantropía, hoy hablaremos también de virología, pero sobre todo vamos a hablar de sentimientos humanos, porque ya verán que esta historia es una historia con un componente profundamente humano. Quizá hayan oído hablar de ella, quizá hayan oído hablar de que 22 niños llevaron la vacuna de la viruela a América. Pero van a ver que esta expedición fue muchísimo más que aquellos 22 niños. Verán cómo en aquella España que hoy sabemos que caminaba con paso firme hacia el precipicio, tuvo lugar, destelleando entre las últimas luces de la Ilustración, una epopeya de brillo absolutamente deslumbrante. Debería estar escrita con letras de oro en la historia de la humanidad. Y me gustaría que cuando acabe la charla reflexionaran sobre si acabo de exagerar o no. Hablaremos de los métodos que ha tenido la humanidad en la lucha contra la viruela. Hablaremos de la variolización, hablaremos de la vacunación y luego hablaremos finalmente de la expedición. La variolización es el primer método de lucha contra la viruela, como digo. Lo inventaron, por supuesto, los chinos. Los chinos siempre han sido la nación más avanzada del mundo hasta que llegó la revolución industrial. Los chinos lo habían inventado todo y entre ellos habían inventado el método de la lucha contra la viruela. ¿En qué consiste la variolización? No confundir con la vacunación. La variolización consistía en esperar a que las pústulas del enfermo estuvieran bastante secas, es decir, pensar que el virus se estaba atenuando, coger estas pústulas, hacerlas polvo y luego con una cerbatana introducir soplando esas pústulas secas en la nariz de la persona que se quería variolizar. Se suponía que así esta persona iba a pasar la viruela, pero una viruela atenuada. El problema que tenía este sistema es que muchas veces el enfermo desarrollaba la enfermedad completa e incluso moría, pero era el sistema que tenían. Este sistema viajó desde China hasta Oriente Próximo y el sultán otomano variolizaba a todas las mujeres que tenían su harén para evitar que se les quedaran estas marcas de viruela tan terribles. Es allí, a principios del siglo XVIII,
cuando esta mujer, Lady Mary Wortley Montagu, una de las mujeres más destacadas, debería ser de las mujeres más destacadas de la historia, esposa del embajador británico, conoce este método de la vacunación, de la variolización. Ella estaba muy sensibilizada, había pasado la viruela, tenía marcas de viruela en el rostro y quería evitar que su hijo pasara precisamente por esta viruela. Aquí la vemos en este cuadro donde se la representa vestida a la turca, con unas figuras orientales también, recordando esos años que junto con su marido estuvo en la corte del sultán otomano. Pues bien, esta mujer, cuando regresa a Inglaterra, trae consigo el método de la variolización que se va a extender rápidamente por Inglaterra, que va a llegar a España y que a través de España va a llegar también a América. Este es el primer caso de variolización que conocemos, donde en una misión carmelita, el misionero, que habían conocido el método de la variolización a través de los periódicos, decidió variolizar a todos los indígenas de su misión, con un éxito rotundo. No falleció ninguno y quedaron inmunizados. Es la primera variolización de la que tenemos noticia en América. 1726, pero 40 años después, los ingleses nos demostraron que con la viruela se podía hacer otras cosas. Porque en el fuerte Pitt, en 1763, actual Pittsburgh, Pensilvania, los ingleses daban mantas impregnadas de viruela a los indígenas utilizándolas como arma biológica. Y llegamos a lo que es la vacuna. La vacuna. Porque a finales del siglo XVIII, en la campiña inglesa, un médico rural va a escuchar algo que no diríamos que es una leyenda urbana, porque estábamos en el campo, era una leyenda rural. Y esa leyenda rural lo que decía es que las mujeres que ordeñaban las vacas, los chiquillos que las pastoreaban y que con las labores del campo sufrían pequeñas heridas en las manos y que también entraban en contacto con las ubres, cuando tenían contacto con estas pústulas que tenía en la ubre la vaca, estas pústulas eran producidas por un virus que era el virus de la viruela vacuna, no era el virus de la viruela humana, el virus de la viruela de las vacas. Pues bien, cuando estas personas entraban en contacto, desarrollaban también una enfermedad producida por la viruela vacuna, que pasaban como unas simples fiebres. Pero cuando se recuperaban, se había obrado un milagro. No solo habían quedado inmunizados contra la viruela vacuna, sino también contra la viruela humana. Edward Jenner, que ese era el nombre de este médico rural, va a decidir comprobar científicamente si esto era cierto. Y para ello va a coger al hijo de su jardinero. Aquí, en este cuadro, lo vemos, la primera inoculación, donde Jenner está inoculando al pequeño James Phipp la viruela, en este caso vacuna. Del brazo de Sarah Nelmes, una lechera que estaba desarrollando la viruela vacuna, le inoculó la viruela vacuna. El niño pasó sus fiebres, efectivamente, se recuperó, y 2 semanas después es el momento en que Edward Jenner le inocula al niño de 8 años, la viruela humana, la mortal y terrible viruela humana. Durante días y días, la vida de James Phipps, de este niño, el prestigio como médico de Edward Jenner e incluso su responsabilidad penal pendía de un fino hilo. Día tras día, el niño acudía a ver a Jenner y Jenner lo examinaba. Y pasaba una jornada, y pasó otra, y pasó la siguiente, y se dio cuenta que el niño no desarrollaba la viruela humana. Había quedado inmunizado. 22 veces realizó el experimento hasta que finalmente, en 1798, 2 años después, publicó su tratado, Investigación sobre las causas y efectos de la viruela de las vacas, una enfermedad descubierta en alguno de los condados occidentales de Inglaterra, concretamente en Gloucestershire, y conocido con el nombre de cowpox. El descubrimiento de Jenner supuso una auténtica revolución. Se expandió
por todos lados. Pero igual que Jenner difundió su remedio, inmediatamente aparecieron los antivacunas. Los antivacunas son tan antiguos como las vacunas. Y esto tiene su lógica. Tiene su lógica porque, pongámonos a finales del siglo XVIII, lo que estamos es curando una enfermedad introduciendo una sustancia animal dentro de una persona y encima de un animal enfermo. La Iglesia anglicana llegó a hablar de aberración y de connivencia entre hombres y bestias. Y aquí ven esta ilustración, los ingleses son tan críticos, donde ven que decían que quien se vacunase desarrollaría características vacunas. Empezaría a aparecerle cuernos, a aparecerle pequeñas vaquitas. Y este grabado es todavía más interesante porque vemos a una vaca con las pústulas de viruela, mientras los partidarios de la vacuna arrojan cientos y cientos de niños. Los partidarios de la vacuna ya tienen cuernos y rabo, y la propia vaca defeca niños que, si los ven bien, ya tienen cuernitos y rabos. Mientras los antivacunas, desde el templo de la sabiduría, vienen a luchar contra la vacuna. Por cierto, la palabra vacuna proviene precisamente de la vaca. A día de hoy, ninguna de las vacunas que nos ponemos, lógicamente, provienen de las vacas, pero la primera vacuna de la historia sí que tenía que ver con la vaca y desde entonces les seguimos llamando con este nombre. Como digo, el método de la vacunación triunfó absolutamente, se expandió por toda Europa y aquí tenemos este maravilloso cuadro del doctor Jean-Louis Salivert vacunando a un niño de 1820, donde se ve el doctor cogiendo con la lanceta. La lanceta es este pequeño bisturí que tiene el doctor en la mano. Hasta 1844 el médico irlandés James Rhind no inventará la jeringuilla. Se hacía siempre sajando las pústulas, sacando el pus e introduciéndolo en el brazo del siguiente niño. Y aquí tenemos como una alegoría a un vaquero y a unas vacas al fondo, recordando un poco el origen de este remedio. Tenemos que decir que ni Jenner ni ninguno de los que le sucedieron conocían el mecanismo científico de lo que era la vacuna. Desconocían que la vacuna, la viruela, provenía de un virus, el variolavirus, propio de la vaca, que genéticamente era muy similar al del virus humano. Esto es, introdució el virus de la viruela vacuna en una persona, desarrollaba unos anticuerpos que protegían también contra este virus tan parecido que era el virus de la viruela humana. Pero pensemos que en aquel entonces se conocía ya la existencia de las bacterias. Las bacterias fueron descubiertas en la Holanda del siglo XVII, pero no será hasta 1882 cuando Robert Koch y Louis Pasteur van a determinar esa correlación entre las bacterias y las enfermedades. Y no será hasta 1898, estamos hablando de 127 años solamente, cuando Ivanovsky y Bejerin van a descubrir el agente patógeno más pequeño y que lo van a bautizar precisamente con una palabra latina, virus, que significa veneno. Para quien piense que España estaba atrasada, vemos que Jenner ha publicado su trabajo en 1798. Ese mismo año, la monarquía publica esta real cédula por la cual se manda a poner en práctica en los hospitales, casas de misericordia y demás que inmediatamente dependan de la real munificencia. Munificencia quiere decir generosidad, es decir, los hospitales y casas de misericordia que estaban financiados por el rey. El método de inoculación de las viruelas en la forma que se expresa. Y miren, una de las cosas más interesantes de estudiar historia y sobre todo de estudiar los documentos originales es descubrir cómo tantas veces tenemos unas ideas preconcebidas o unas ideas que nos han llegado que son absolutamente distorsionadas. Si uno piensa en la Iglesia española de principios del siglo XIX y en la ciencia, inmediatamente le viene a la cabeza la idea de un sacerdote despotricando desde el púlpito contra todo avance científico. Pues aquí tenemos el Seminario de Agricultura y Artes dirigida a los párrocos. ¿Y qué es esto?
Pues es una publicación que paga la corona de distribución obligatoria por todas las parroquias del imperio, de Mahón a Manila, de California hasta Chile. ¿Para qué? Para que quien sabe leer, que son los párrocos, y quien tiene autoridad, que son los párrocos, al acabar de decir misa, comenten a los feligreses las principales novedades científicas que está habiendo en el mundo. En esta revista, el Seminario de Agricultura y Artes, hay de todo. Cómo cultivar mejor cebollas, los usos del añil, cómo prevenir las enfermedades que se generan con el cultivo del arroz, qué hacer en caso de que te muerda un perro. Hasta la clasificación de la química de Lavoisier, que acababa de sacar Lavoisier, está aquí. ¿Se pueden imaginar ustedes a un párroco en Paraguay hablándole a los indígenas de la tabla periódica? Pues es real. Pues bien, aquí, en este Seminario de Agricultura y Artes, ya se glosa la vacuna, 1799, y ya se hicieron exhortaciones pastorales por los obispos aconsejando a todos los feligreses que se vacunaran. Como digo, el método de vacunación se extendió perfectamente. Aquí tenemos este cuadro también precioso de Vicente Borrás. Se llama Vacunación, donde están las madres, las guardianas de la salud de la familia en aquel entonces. Y aquí podemos ver a un ternero. Esto se hacía. Se llevaba un ternero con los pústulas en sazón para vacunar directamente desde la vaca. No hace tanto, estamos hablando de 1911. ¿eh? Y llegamos ya a la expedición de la vacuna, porque en la Navidad de 1802 llegan noticias alarmantes a la mesa del rey. Y es que el virrey de la Nueva Granada le comunica que tiene una terrible epidemia de viruela en su virreinato y que la mortandad de los indios es superior al 50%. Rápidamente, la corte se moviliza y el primero de ellos en hacerlo es el rey Felipe IV. Este rey tan denostado que tantas veces se equivocó, va a hacer algo magnífico. Y la causa, el origen, el motivo de la Real Expedición Filantrópica a la Vacuna quizá esté en este cuadro. Este cuadro es la familia de Carlos IV pintado por Goya y el origen quizá no esté en los presentes, sino en los ausentes. Cuando Goya pinta este cuadro, el infante don Gabriel, hermano del rey, su mujer y su hija ya habían fallecido de viruela. Pero falta también una persona muy importante en ese cuadro, es la pequeña infanta María Teresa, una niña que el rey adoraba y que falleció de viruela con solo 4 años. Es por esto que quizá el rey supo ponerse en el papel de aquellos padres y madres, aquellos cientos de miles de padres y madres que iban a perder sus hijos a manos de la viruela y decidió financiar con fondos de la corona una expedición de vacunación global. Y por expreso deseo del rey, de manera gratuita, a cambio de nada. A día de hoy nos puede parecer lógico y natural que la sanidad sea gratuita, y más viviendo en España, que posiblemente tenga la mejor sanidad pública del mundo. Pero ni hoy, ni hace 200 años, esto era lo normal. Es algo absolutamente excepcional y que le debemos precisamente a este rey, a Carlos IV. En tan solo 8 meses se va a preparar una expedición. ¿Y quién va a encabezar esta expedición? Pues Francisco Javier Balmis. ¿Quién es Francisco Javier Balmis? Pues es un alicantino, era médico militar, era un ilustrado, una persona ilustrada. Había estado ya en América 2 veces sirviendo de médico militar y había hecho estudios sobre el tratamiento de la sífilis con el agave y la begonia. Por cierto, la sífilis es una enfermedad americana que nos trajimos aquí. Incluso hay una planta que lleva su nombre, la begonia balmisiana. Así ves, estamos ante un ilustrado, pero estamos también ante una persona muy estricta. Era un militar, era un solterón, era una persona que se entregaba por completo a su misión y que exigía también que los demás estuvieran al mismo nivel. Y esto nos va a hacer verlo durante toda la expedición en constante bronca con los miembros de la expedición y sobre todo con las autoridades que se van a ir encontrando a su paso. Balmis era un firme defensor de la vacuna y ya había traducido el tratado que difundió la vacuna por Europa, que era el Tratado Histórico-Práctico de la Vacuna de Jean-Louis Mugot. ¿Por qué Balmis traduce
a Mugó y no traduce directamente a Jenner? Porque en aquel entonces en España nadie hablaba inglés. Los ilustrados no hablaban inglés, todos hablaban francés y todo lo que nos venía de Inglaterra nos llegaba vía Francia. Y aquí vemos la traducción, Tratado de Historia y Práctico de la Vacuna, traducido por el doctor Francisco Javier Balmis. Y aquí tenemos un precioso grabado de Edward Jenner con sus vacas, en fin, un ejemplar absolutamente precioso del Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna. Una noticia curiosa que nos da una dimensión del carácter de Balmis. Balmis era un cascarrabias, pero un cascarrabias realmente entrañable, porque fijémonos esta noticia del Diario de Madrid, que era el boletín oficial de la época, junio de 1803. Y nos dice: aviso importante al público. La consideración de lo poco que se aprovechan los beneficios de la prodigiosa vacuna y del eminente peligro que nos amenaza de una próxima epidemia por viruelas, pues ya ha comenzado a ejercer sus estragos en esta corte, y el deseo de contribuir a proporcionar a los padres de familia su absoluto preservativo obliga al doctor Francisco Javier Balmis a ofrecerles la buena vacuna y a vacunar gratis a todos los que se presenten en su casa, los martes y los miércoles de cada semana. Sabemos incluso dónde vivía. Vive en la calle de la Montera, junto a la tienda de los alemanes, entre el número 26 y el 27. Recordemos que la viruela, el sistema, la prevención de la viruela se había extendido por Europa, pero se había existido siempre previo pago. Los médicos tenían un negocio de vacunación. Balmis se está ofreciendo a vacunar absolutamente gratis. Y este es el listado de la expedición, de los empleados de la expedición de la vacuna. Aquí tenemos al director, Francisco Javier Balmis, a los ayudantes, José Salvañ, a Ramón Fernández Ochoa. No va a viajar. Voy a hablar precisamente de Salvañ, porque Balmis tenía 50 años, era ya un señorón para la época, tenía una edad respetable, pero el siguiente persona importante de esta expedición es José Salvañ. José Salvañ tenía 26 años, también era médico militar, y lo que sabemos de él es que tiene una salud terrible. Todo su expediente militar es: Salvañ solicita permiso para ir a curarse en los baños de Archena. Siguiente inscripción: Salvañ solicita licencia para irse a curar a los baños de Alhama. Es decir, un vejete y un enfermo. Parece que la expedición no empieza con buenos mimbres. Pero seguimos. Antonio Gutiérrez Robledo. Estos eran médicos ayudantes. Todos ellos eran recién licenciados del Real Colegio de San Carlos de Madrid, que luego daría lugar a la Facultad de Medicina de Madrid. Estamos hablando de agosto y estos se han licenciado precisamente en junio. Es decir, son gente muy joven. Tiene dos practicantes, Francisco Pastor, familia de Balmis, y Rafael Lozano, y como enfermeros Basilio Bolaños, Pedro Ortega y Antonio Pastor. Punto. Hay una inscripción más. Está hecha de la misma letra, pero es de distinta tinta. Aquí pone Doña Isabel Zendala Gómez. La carta está fechada, la lista está fechada el 24 de agosto de 1803. El 24 de agosto de 1803 Balmis no conocía a Isabel Zendal. Esto es un añadido que ha hecho el propio Balmis posteriormente. Esta carta está fechada en Madrid. Y otro tema interesante que quiero que vean ustedes, que luego volveré sobre él, es aquí salen los sueldos, lo que van a cobrar en ruta y lo que van a cobrar las personas que ellos van a designar en España. El nombre de estas personas y dónde vivían, en Barcelona, en Madrid. ¿Por qué? Porque cuando se hacía una expedición, los expedicionarios no cobraban su sueldo íntegro en viaje. Esto era peligroso, ir por el mundo cobrando el dinero. Entonces dejaban a una persona de confianza en España para ir cobrando el grueso de ese dinero y al volver a recuperarlo. Pues bien, aquí ven que todos los expedicionarios designan a una persona, pero Isabel Zendal Gómez, en su inscripción no hay más que puntitos suspensivos. Luego volveré sobre esto, porque es un dato interesante. Bien, ya tenemos formada la expedición y ahora nos vamos a enfrentar al primer problema. Y el primer problema es cómo llevar la vacuna hasta América. Bien, la expedición filantrópica de la vacuna, ¿fueron los primeros en llevar la vacuna a América? No. La vacuna de la viruela ya había llegado a América, pero llegaba
lo que se hacía era, se cogía una hebra de algodón, se impregnaba de pus y se cerraba entre dos cristales y se sellaba con cera, con la intención y la esperanza de que esto preservara el virus vivo. ¿Qué pasaba en realidad? Generalmente el virus llegaba con muy poca eficacia y en muchas de las veces absolutamente inefectivo. Balmis trató de evitar esto y tuvo la idea de llevar, la primera idea brillante de Balmis es llevar el virus en vivo. Vamos a llevar el virus en una corbeta dentro de un ser vivo. Lo primero que se hizo fue descartar las vacas porque no coincidía, no cuajaba con la idea que tenía Balmis de la expedición en la cabeza, que es una expedición en permanente movimiento, como luego vamos a ver. Aparte que difícil sería acumular 20 o 30 vacas dentro de una pequeña corbeta para cruzar el Atlántico. Así que la idea de Balmis fue, en vez de vacas, vamos a usar niños. Niños. Vamos a establecer una cadena de vacunación con niños. ¿Cuál es la idea? La idea es, cada 10 días vamos a vacunar una pareja de niños que van a desarrollar las pústulas y cuando tengan las pústulas en sazón, cuando llegan al 10º día, que es el momento en que ya están las pústulas en su momento mejor, estas pústulas, como digo, se sajaban con esta lanceta, se cortaban y se le hacía un tajo al niño siguiente y se le inoculaban. Aquí vemos a Balmis haciéndolo, Salvany y a Isabel Zendal preparando el brazo de este niño que mira ya con cierto terror. Este método, que parece tan primitivo, en junio pasado estuve en Toledo dando esta charla y una de las asistentes era una señora médico jubilada y me contó que en su juventud, cuando acababa de empezar a trabajar, todavía durante el franquismo, atajaron un brote de viruela en la provincia de Toledo y lo hicieron exactamente así, con lancetas. Así pues, la primera brillante idea de Balmis, vamos a utilizar niños. Segundo, vamos a crear una cadena de vacunación. Los niños van a ser el envase de la vacuna. Cada niño va a ser un eslabón. Cada 10 días una pareja de niños se va a vacunar. A los 10 días otra pareja. Y así, con 11 parejas de niños, vamos a cruzar el Atlántico. Aquí tenemos, este es un grabado del Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna, donde se ve perfectamente la evolución de las pústulas. Aquí tenemos el 4º, el 5º, el 6º, el 8º, y el 10º día, que es ese de ahí, es el momento de sacar esa pústula y sacar el pus. Es el momento en el que el pus va a estar más vivo y más activo. Bien, ya hemos decidido viajar con niños, pero tenemos un problema, y es que pocos padres van a ceder sus niños a una aventura tan incierta como es cruzar el Atlántico e introducirles un virus, y vamos a tener dificultad para conseguir estos niños. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la tercera y brillante idea de Balmis es dirigirse a los orfanatos. Estamos a principios del siglo XIX y allí, en las casas de expósitos, se encuentran miles y miles de niños a los que nadie quiere. Los expósitos eran los más desvalidos entre los desventurados. Aquí tenemos este cuadro maravilloso de Sorolla, se llama Triste Herencia, donde un hermano de San Juan de Dios está ayudando a bañarse a los niños de la Casa de Expósitos de Valencia. Los niños eran imprescindibles porque los niños eran la vacuna, eran el envase de la vacuna. Así pues, comenzamos la expedición. Vamos a partir de Madrid, directamente ya con varios niños de la Casa de Expósitos, de la Casa de Nuestra Señora de los Desamparados de Madrid, para llegar hasta La Coruña, donde vamos a embarcar, vamos a fletar un barco expresamente para atravesar el Atlántico. Llega Balmis con su expedición a esta pequeña ciudad y se dirige aquí, a la Casa de Expósitos de la Caridad de La Coruña, que desapareció en 1958 por desgracia. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitamos nada más llegar es niños que preserven la vacuna cada 11 días. Esto va a ser constante, no va a parar nunca. Cada 11 días necesitamos transmitir, cada 10 días transmitir la vacuna a los niños. Necesitamos niños para conservar la vacuna hasta que partamos y necesitamos reunir los 22 niños que crucen el Atlántico. Y va a ser precisamente aquí, en la Casa de Expósitos de La Coruña, donde aparece en nuestra historia por primera vez Isabel Zendal. Isabel Zendal. Incluso su apellido era un enigma. El propio Ayuntamiento de La Coruña, desde 1971 a 2017, le dedicó una calle con su nombre equivocado.
Isabel López Gandalia. En los documentos se le cita hasta de 30 apellidos diferentes, todos haciendo variaciones sobre este. En los documentos de la Casa de Expósitos se le cita simplemente como Isabel. Los pobres generalmente no tenían apellido. ¿Por qué? Probablemente el apellido Zendal viene de Sendal, que debía ser un apellido inglés o irlandés. Isabel Zendal era hijo de dos campesinos de una pequeña aldea de la actual provincia de La Coruña, de Ordes, padres que en su escritura de muerte, de fallecimiento, pone que son pobres de solemnidad. Pues bien, la joven y espabilada Isabel pronto dejó su aldea y en 1800 la encontramos ya sirviendo en casa de un rico comerciante en La Coruña. Pronto pasará a trabajar en la Casa de Expósitos de La Coruña. Primero como ayudante y luego como rectora de la Casa de Expósitos. Aquí tenemos un documento que muestra los salarios donde se pagaban los diferentes empleados y aquí tenemos a Isabel, nuestra rectora Isabel. Bien. Que el tema del rectorado no nos deslumbre, porque es un tasarina que hay que tamizar fino. Se trataba de un empleo miserable. Incluso la lavandera cobraba 100 reales cuando ella estaba cobrando 50. Muchos debieron ser las visitas de Balmis a la Casa de Expósitos, muchas las horas de conversaciones con Isabel, muchos los momentos en que la vio tratando a los niños, su manera maternal, pero también su firmeza, porque Balmis va a tomar una decisión inesperada. Y es incorporar a Isabel Zendal a la expedición filantrópica de la vacuna en calidad de enfermera. ¿Y por qué Zendal? ¿Y por qué de repente Balmis tiene la iluminación de que tienen que incorporar a Isabel Zendal? Pues yo creo que Balmis, durante esos 2 meses, durante sus frecuentes visitas a la Casa de Expósitos, se da cuenta que 22 niños son ingobernables. Era un señorón, un solterón, un militar, no había visto un niño en su vida posiblemente. Y se da cuenta de que la preservación de la vacuna exige un mecanismo estricto de contención, es decir, no puede haber más de 2 niños cada 10 días. Es necesario tener a los niños separados, de forma que durante el viaje van a viajar en un espacio los vacunados, en otro los no vacunados y en otro los que están desarrollando la vacuna. Además, es necesario darles cuidado y darles cariño. Los niños son los eslabones, hay que cuidar estos eslabones y también preservarlos para que no se contagien. Así pues, Balmis se da cuenta de que necesitaba la mano de una mujer y de una mujer acostumbrada al trato con niños. Y este era un rol, a principios del siglo XIX, eminentemente femenino. Por eso Isabel Zendal se incorpora a su expedición haciendo lo que ya hacía en el Hospital de La Coruña, que era cuidar niños en la Casa de Expósitos. Y la vida de Isabel Zendal va a cambiar con este documento. Esta es la carta del ministro de Gracia y Justicia que se dirige al presidente de la Junta de la Casa de Expósitos, donde le dice: permite Su Majestad que la rectora de la Casa de Expósitos de esta ciudad sea comprendida en la expedición destinada a propagar en Indias la inoculación de la vacuna con el solio señalado a los enfermeros, para que cuide durante la navegación de la asistencia y aseo de los niños que hayan de embarcarse y cese la repugnancia que experimentan algunos padres de fiar a sus hijos al cuidado de aquellos. Está hablando de que de aquellos se refiere a los enfermeros hombres. Está pensando que en algún momento, cuando lleguemos a América, vamos a reclutar niños que van a cuidar y que para que los padres se fíen de ese cuidado, tiene que ser necesariamente una mujer. Y como digo, cese la repugnancia que experimentan algunos padres de fiar sus hijos al cuidado de aquellos, dice, sin el alivio de una mujer de probidad. Y esta palabra probidad es interesante porque probidad quiere decir honradez. Y lo que nos está diciendo esta palabra es que incluso en el siglo XIX, para los que están tomando estas decisiones, una mujer, si se comportaba con ánimo recto y honrado, era honrada, como digo, pues incluso aunque fuera madre soltera. Porque Isabel Zendal era madre soltera. Habrán oído ustedes a lo mejor que Benito, su hijo, era hijo adoptivo, y esto tiene una justificación que si quieren al final podemos hablar.
Pero esta es la partida de nacimiento, de bautismo del niño, y dice que un niño que nació a las 3 de la mañana, hijo natural de Isabel Zendal Gómez, soltera, de nombre Benito. Efectivamente, Benito era hijo de Isabel Zendal y de un hombre que pronto olvidó sus promesas de matrimonio. Y Benito va a ser una de las claves del viaje de Isabel Zendal. Quiero que se pongan ustedes en el lugar de Isabel Zendal. Estamos en La Coruña, principios del siglo XIX, es una pequeña ciudad, tan solo 3.000 habitantes. Y ustedes son madre soltera. Pueden oír los cuchicheos callados a su paso. Pueden ver las miradas cómplices cuando entran en algún lugar. Sienten que llevan una mancha encima. Y lo que es peor, que esa mancha también la lleva su hijo. Y de repente, un golpe de suerte. Nada menos que un cirujano de cámara del rey, como era Balmis, aparece en su miserable hospicio y le ofrece viajar en su expedición, cobrando un sueldo que multiplica por 14 su sueldo mientras dura la expedición y recibiendo una pensión vitalicia después que lo multiplica por 7. Y lo que es igual de importante, la posibilidad de dejar esta ciudad que la oprime y la juzga conforme a los valores de la época y la posibilidad de empezar una nueva vida. ¿Se acuerdan ustedes del documento de los puntitos? Isabel Zendal no designa a nadie para recibir su sueldo en España. Isabel quiere recibir su sueldo íntegro en América. Isabel Zendal parte de La Coruña para no volver jamás. Esta es una imagen de la serie 22 Ángeles, donde vemos a María Castro y unos niños caracterizados como los 22 niños. Bien, el apellido inglés o irlandés de Zendal bien pudo hacerla rubia y de piel cristalina, igual que María Castro. Y los niños, que aparecen bien vestidos, es una imagen que se corresponde realmente con lo que pasó, porque el rey ordenó que los niños fueran bien cuidados, bien alimentados, bien vestidos, llevaban un uniforme, aquí no figura, pero llevaban un uniforme, iban todos uniformados, uniforme de invierno, uniforme de verano, incluso llevaban un escudo bordado, igual que los colegios. Esto tiene una justificación, y es que vamos a parar en puertos y para controlar los niños de nuestra expedición es importante tenerlos perfectamente identificados. Y por esto vamos a ir uniformados. Así que esta vez no se alejan tanto, por una vez la ficción no se aleja tanto de la realidad, pero sí que son niños demasiado mayores. Y quiero recordar un poco a estos 22 niños, porque de los 22 niños que partieron de La Coruña, 6 procedían de la madrileña Casa de los Desamparados, como digo, 5 del orfanato del Hostal de los Reyes Católicos, ese que a día de hoy es un parador de lujo en La Coruña, y 11 de los niños expedicionarios estaban bajo el cuidado de Zendal en la propia Casa de La Coruña. Y permítanme por un momento, como les digo, recordar sus nombres, y quiero que se fijen en las edades, porque estos niños, muchos de ellos sin siquiera apellido, se llamaban Francisco Antonio, con 9 años, Andrés Naya, de 8, Santiago Vicente Ferrer, Antonio Beredia, Cándido y Jerónimo María, de 7, Jacinto, José Manuel María, Domingo Naya, el pequeño Clemente y Benito, el propio hijo de Zendal, todos ellos de 6 años, Juan Antonio y Francisco Florencio, de 5, y los más pequeños, de tan solo 3 años, Pascual Aniceto, Tomás Melitón, Manuel María, Jorge Nicolás de los Dolores, José y Vicente María. Así que la imagen real debía ser más terrible que esta. Partimos finalmente del puerto de La Coruña en 1803, 30 de noviembre, y es una noticia nacional. Se publica en la Gaceta de Madrid. Ayer zarpó de este puerto la corbeta María Pita, llevando los individuos de la expedición filantrópica destinada a propagar por América y Filipinas el precioso descubrimiento de la vacuna. Una empresa tan importante como gloriosa. Y un dato interesante que me gusta resaltar es que dice: participarán de los mismos beneficios Filipinas, en donde llegarán los hombres letrados y generosos que procurarán introducir la vacuna en otras islas y en la China. Ojo, así deberá en la mitad del globo un don tan inestimable a la bondad liberal de nuestro soberano. Es decir, la expedición parte ya con la idea de difundir la vacuna en China. O sea, estamos hablando de filantropía absoluta. No solo se limitaba a los súbditos de la corona,
sino que se pretendía vacunar allí donde se llegara. Antes de partir, se difundió una directiva a todos, ahí si lo vieran bien, pone Virrey de la Nueva España, Virrey del Perú, el gobernador de Puerto Rico, el gobernador de Buenos Aires, unas instrucciones donde se especificaba que iba a llegar la expedición de la vacuna y se les ordenaba que prestaran todo el apoyo necesario a la expedición, algo que, como veremos, no se va a producir muchas veces. Primera etapa de nuestro viaje, Canarias. Canarias existía la viruela, pero no existía la vacuna. Y la vacuna va a llegar como llegó la viruela, por mar. Allí va a ser muy bien recibida. Vamos a llegar a Tenerife, se va a vacunar en las 7 islas. Y aquí quiero que vean, porque aquí lo que está contando de nuevo la Gaceta de Madrid cuenta la llegada de la expedición a Tenerife. Dice que llegan de noche, de hecho se vacunan ya 10 niños esa misma noche, pero atención a lo que sucede a la mañana siguiente. Están en el puerto y van a hacer un montaje, dice. Por la mañana siguiente se convocó el capitán general en su casa a los cuerpos eclesiásticos, civiles y militares condecorados, y habiéndoles manifestado en un discurso elocuente la incomparable beneficencia de nuestro augusto soberano en haber proporcionado a estas islas el mayor beneficio que podían, en recibir el aprecio y reconocimiento que debíamos corresponder de nuestra parte y la necesidad de combatir con el ejemplo y la persuasión las preocupaciones del vulgo ignorante e imitador. Esto es importante, el vulgo ignorante e imitador. Vamos a ver lo que hicieron. Se dirigió al muelle con toda la comitiva, precedida de un piquete de granaderos del regimiento fijo, con música militar. Desembarcando los 22 niños que condujo la corbeta, fue el comandante el primero que tomó en sus brazos a uno de ellos, y los prelados y los jefes siguieron su ejemplo hasta donde llegó el número, y en tal disposición, es decir, en procesión con los niños en brazos, se dirigieron a la casa preparada para alojamiento, entre vivas aclamaciones y lágrimas de sensibilidad y placer, con repetidas salvas de artillería para autorizar tan augusta ceremonia. Esto que acaban de hacer, que puede parecer un aparato estratosférico y demasiado incluso sobreactuado, veremos que es fundamental. ¿Por qué? Por el vulgo ignorante imitador. Las personas que reciben, el pueblo, cuando reciba la expedición de la vacuna, tal cual la reciban las autoridades, va a recibir el pueblo la vacuna. Y lo vamos a ir viendo. La corbeta parte de Canarias y llegamos a Puerto Rico. La idea de Balmis ha sido un éxito, hemos logrado atravesar el Atlántico y en Puerto Rico nos encontramos con la desidia del gobernador de Puerto Rico y de las autoridades. ¿Por qué? Porque ya habían recibido la vacuna de la cercana isla inglesa de St. Thomas, los médicos de Puerto Rico habían hecho de ella un negocio y las clases dirigentes no querían perder ese negocio. De forma que la vacuna no fue bien recibida en Puerto Rico. Es nuestra primera decepción. No siempre nos van a recibir con fiestas y panderetas, como vamos a ir viendo. De Puerto Rico se dirigen hacia Caracas, pero entonces, durante la travesía, se va a producir una terrible encalmada. Y Balmis nos dice que, es decir, el barco se detiene, la navegación no avanza. Balmis escribe: me llegué a ver en la mayor aflicción al hallarme sobre una costa desconocida, con un solo niño con la vacuna y esta en sazón de ser empleada ese mismo día. Hemos de pensar que si se perdía la cadena de vacunación, perdíamos la vacuna, teníamos que volver a La Coruña, teníamos que empezar otra vez. Los niños eran el elemento logístico de la vacuna. Por eso la preocupación de Balmis. Se dirigían a La Guaira, pero afortunadamente avistan un pueblo, que es un puerto, que es Puerto Cabello, se dirigen a él y esa misma tarde vacunan a todos los niños del pueblo, salvando así la vacuna. Llegamos a Caracas. Y allí en Caracas la recepción es apoteósica. Se ofreció a Balmis una lujosa berlina que al acto ocupó llevando a su derecha al joven vacunado que tenía en sus brazos en el lado fluido, y por entre la muchedumbre apiñada, en medio de los vítores, de la música y de los fuegos de artificio, llegó a la más hermosa casa de la ciudad, dignamente preparada para recibirle, en donde vestidos de gala le aguardaban el capitán general, todos los altos funcionarios y todos los grandes patricios. ¿Cómo suponen que fue la vacunación? ¿Un éxito o un fracaso? 2 días después se efectuó una vacunación masiva. Y aquí, precisamente en Caracas, bueno, vamos a hablar primero de las juntas de la vacuna, sí. En Caracas se va a instaurar la primera junta de la vacuna. Y esto es muy importante. Balmis tenía muy claro
que no bastaba con difundir la vacuna, no bastaba llegar y vacunar, había que perpetuar la vacuna, había que crear un sistema que permitiera que esa vacuna siguiera viva cuando la expedición abandonase esa zona. Y es por eso que se crean las juntas de la vacuna, que eran el órgano administrativo al cual pertenecían los principales de la ciudad, que va a ser el órgano que va a dirigir toda la red sanitaria de vacunación, va a crear las casas de vacunación. Casas de vacunación que Balmis había previsto establecer separadas de los hospitales. ¿Por qué? Porque los hospitales se asociaban a muerte, a enfermedad, y Balmis quería que la vacuna fuera vida. Balmis llega incluso a decir cómo se tiene que poner el cartel en la puerta de las casas de vacunación. Estas casas de vacunación estaban interrelacionadas entre ellos, se inscribía cada persona vacunada, no se vacunaba al tuntún. Y este sistema de las juntas de vacunación y de las casas de vacunación para perpetuar la vacuna va a ser la gran obra administrativa de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que, como están viendo, es mucho más que 22 niños cruzando el Atlántico en un barco. En Caracas, Balmis tomó una decisión inesperada: separar la expedición. Se ha dado cuenta que va a ser mucho más efectivo si divide sus miembros en dos grupos. Un grupo, dirigido por Salvain, se dirigirá hacia el sur a vacunar el continente sudamericano, mientras que Balmis se va a dirigir con el grupo restante, en el que viaja Isabel Zendal, a la Nueva España. La primera parada, la isla de Cuba, donde son bien recibidos, se crea la junta de vacunación. En poco tiempo se vacunan a 15.000 personas, pero cuando tenemos que continuar viaje para llegar hasta el continente, para llegar a México, no encuentra Balmis niños en el que conllevar la vacuna, que conservar esa vacuna. Y como Balmis escribe, tuve que recurrir a un joven tamborcillo del regimiento de Cuba y a 3 niñas negras de Santiago que vendí después en México a pérdida de 350 pesos. Se lamenta Balmis. Aquí vemos la diferencia de valores que tenemos actualmente, ¿verdad? O sea, por un lado están difundiendo con total filantropía una vacuna, pero por otro lado estas personas convivían con la esclavitud y para ellos la esclavitud era algo absolutamente normal y natural. Llegamos al primer puerto continental, en Sisal. Los expedicionarios están enfermos. Balmis escribe que cree que tienen la fiebre amarilla. Y Pastor, poco después, Pastor desembarca en Mérida y va a hacer un viaje él solo, el enfermero Pastor, un viaje que va a durar 2 meses, va a recorrer 2.000 kilómetros y va a vacunar más de 20.000 indios, todo ello ya utilizando niños alquilados a las familias, les pagaban 50 pesos, atravesando todas las selvas de Guatemala, las selvas de Chiapas. Ese es el viaje de Pastor. El resto de la expedición, mientras Pastor está vacunando, va a llegar a Veracruz y apenas desembarca, inician viaje hacia la Ciudad de México. Este viaje de la Ciudad de México son 600 kilómetros, subiendo a 2.200 metros de altitud. Les va a llevar 93 días. Esto es para que se hagan una idea. Solo esta pequeña porción fueron 93 días caminando, subiendo montañas con los niños. Y llegamos por fin a la Ciudad de México. Balmis tenía muchísima ilusión en llegar a la Ciudad de México, una ciudad que él conocía bien, sabía que era la ciudad más rica, más poderosa y con mayor actividad del imperio. Y tenía mucha ilusión en que allí la vacunación triunfara. Pero en México nos vamos a encontrar con algo peor que la adversidad natural, que es con la mezquindad humana. Porque allí quien gobierna es el virrey Iturrigaray, cuñado de Godoy, por cierto, estaba casado con la hermana de Godoy. Y el virrey Iturrigaray, que ya había recibido la vacuna en cristales y había vacunado a sus amigos y familiares y a su corte virreinal, mostró ningún interés en la vacuna. Esto produjo que Balmis, que sabemos que tiene un carácter muy fuerte, estuviera en perpetua bronca constante con el virrey, al que llegaron a tener una enemistad absolutamente manifiesta. Bueno, se abre la casa. Como digo, el virrey no utilizó ningún medio para fomentar la vacuna. El primer día en la Ciudad de México se presentan 7 personas, el segundo día se presentan 9 personas en la mayor ciudad del imperio. Balmis escribe que la indiferencia de la población era desconsoladora. No obstante, Gutiérrez va a partir desde la Ciudad de México y va a hacer toda una ruta
por las provincias del interior, Celaya, Zacatecas, Durango, Guadalajara, difundiendo la vacuna sin parar, sin cesar. Van a abandonar la Ciudad de México, bastante decepcionados, y van a ir a la ciudad de Puebla. Allí el obispo de Puebla les acoge con los brazos abiertos y se efectúa unas vacunaciones masivas que ellos estiman en 12.000 vacunados. Pero es necesario seguir adelante, es necesario que la expedición cruce el Pacífico, llegar hasta Filipinas. En Filipinas, como escribe Balmis, dice: en el imperio chino reinan constantemente las viruelas, de donde siempre nos ha venido su contagio a Filipinas, causándonos la más cruel carnicería. Así pues, es necesario cruzar el Pacífico. Pero el virrey Iturrigaray lo va a poner complicado, porque va a decir, y recuerden, el galeón de Manila, un único barco una vez al año hacía ese viaje. Y el virrey Iturrigaray va a decir que quiere el espacio en el galeón para llevar tropas. Pero no contaba con el tesón de Balmis, que inmediatamente logra conectar, remueve Roma con Santiago hasta conectar con el capitán del barco y le hace comprometerse de que le va a ceder un espacio en su barco. El virrey Iturrigaray, que era igual de terco, reacciona inmediatamente y le dice que si tiene noticia de que ya ha llegado la vacuna de la viruela a Filipinas, le va a prohibir tajantemente embarcar. Afortunadamente, poco después llegó un barco desde Filipinas y confirmó que no existía la vacuna. Así pues, por fin, la expedición llega a Acapulco. Y poco antes de partir desde Acapulco, el virrey Iturrigaray escribe a Balmis, poniendo punto final a su difícil relación. Iturrigaray le dice a Balmis de llevar consigo todo su equipo de su expedición para volver a Europa directamente desde Filipinas, por Asia. No debe volver por aquí, puesto que ya no es necesaria su misión, y si lo hace, pese a estas reflexiones, deberá hacerlo a sus expensas. Tales fueron las últimas palabras cargadas de acritud que el virrey Iturrigaray dedicó a Balmis. Con todo, Balmis estima que en la Nueva España ha vacunado unas 100.000 personas y finalmente partirá de Acapulco el 8 de febrero de 1805. Este es el listado de los 26 niños mexicanos que van a viajar en el galeón de Manila hasta Filipinas para difundir la vacuna, más pequeños aún que los que partieron de España, muchos de ellos entre 5 y 6 años de edad, y todos, aquí lo pone escrito en las notas, están bajo condición de devolución, debían ser devueltos a sus familias de origen obligatoriamente. ¿Cómo fue el viaje en el galeón de Manila? Pues evidentemente Balmis en bronca perpetua con su capitán. ¿Por qué? Porque habíamos contratado pasaje de primera mesa. En aquel entonces los viajes no existían camarotes de primera, segunda y tercera, sino se hacía todo en función de la comida. Nosotros habíamos pagado un billete mucho más superior para tener un pasaje de primera mesa y además tener un espacio separado y protegido para que los niños no tuvieran contagios indeseados. Nada de esto se va a cumplir. Los niños van a ser alimentados con carne de res enferma y legumbres rancias, van a ser alojados en un cuartucho donde van a estar totalmente hacinados. Los niños, escribe Balmis, que lloran por las noches porque las ratas les pasan por encima. Se produce en ese pequeño espacio un contagio descontrolado y llega a haber hasta 7 niños con la vacuna en sazón. Y afortunadamente un auténtico milagro, que es que este galeón recorrió el Pacífico en solo 5 semanas, cuando lo normal eran 3 meses, impidió que se perdiera la vacuna en el Pacífico. Llegamos a Manila. De nuevo, Balmis se enfrenta a la desidia de los altos cargos, dice que son alojados en espacios miserables, pero los mandos intermedios, el alférez de la milicia de Manila, el deán de la catedral, colaboran activamente y la vacunación es un éxito. En agosto se han vacunado ya a 9.000 personas. Sin embargo, Balmis está ya muy cansado, arrastra una difteria de la Nueva España, el clima filipino, el húmedo clima filipino es durísimo y ya planea su regreso. Y Balmis va a ir a Macao él solo, va a dejar el resto de su expedición en Filipinas y va a viajar a Macao con 3 niños. El viaje a Macao fue de nuevo una terrible aventura. Balmis nos dice:
En pocas horas desmanteló un tifón la fragata con pérdida de 20 hombres extraviados. No había entre nosotros quien no esperase por momentos ser sepultado entre las olas del mar. Pero ni hallarme solo en la asistencia de los niños, por primera vez viaja solo con 3 niños, no está Zendal. Ni hallarme solo, ni la falta de fuerzas fueron capaces de postrarme. Empezó a serenarse el tiempo y en el momento, arrostrando los evidentes riesgos de piratas y ladrones chinos que inundaban estos mares, verifiqué mi desembarco en una pequeña canoa llevando en mis brazos a los niños, con lo que aseguramos nuestras vidas y la preciosa vacuna. Estas palabras, en este pequeño episodio, uno de los muchos de aquella aventura, resumen el espíritu de aquellos aventureros. Balmis llega a Macao, allí es muy bien recibido por el obispo y vacuna abundantemente, pero este no era el objetivo final, porque el objetivo final de Balmis era China. Ya no estamos hablando del imperio, ya no estamos hablando de un país hermano como es Portugal, estamos hablando de un país absolutamente diferente, donde se desea llevar la vacuna. Es filantropía en estado puro, como les digo. Sin embargo, China era un país encerrado en sí mismo y el extraño método y este extraño extranjero provocó la desconfianza de las autoridades y de la población china y la vacunación en China fue absolutamente limitada. Así pues, tras 6 meses que dedicó Balmis a aprender medicina tradicional china y a hacer dibujos de botánicos que todavía están en el Jardín Botánico de Madrid, Balmis vuelve a Macao para tomar el primer barco que pueda con destino a Lisboa. Por América ya le había dicho el virrey Iturrigaray que no volviera. Volvemos por Lisboa. Y estando esperando para embarcar, Balmis escribe esta carta. Escribe esta carta al ministro de Gracia y Justicia y, conociendo el carácter áspero y complicado de Balmis, poco dado al halago, toman especial relevancia estas palabras que dicen: «Permítame, vuestra excelencia, el desahogo de mis lágrimas, que no pueden ser menos que saltarme, al pensar en los méritos tan distinguidos y lo muchísimo que se han esforzado estos miserables, se refiere a los miembros de la expedición, en servir a su majestad. Pobres, enfermos y faltas de descanso, aún del más preciso muchas veces, no han perdonado fatigas ni riesgos en servir a vuestro augusto soberano». Se está refiriendo a los miembros de la expedición y a continuación da un nombre, solo uno. Dice: «La miserable rectora, que con el excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido perdió enteramente su salud, infatigable día y noche, ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre sobre los 26 angelitos que tienen su cuidado en Filipinas, del mismo modo que lo hizo desde La Coruña y en todos los viajes, y los ha asistido enteramente en sus continuadas enfermedades». De estos 26 niños y de todos los de la expedición hasta ese momento, cuidó infatigable día y noche Isabel Zendal. Desde Macao tenemos un viaje de 4 meses hasta llegar a Lisboa. Sabía Balmis que íbamos a hacer escala en la isla de Santa Elena, en esta donde tiempo después iba a ser desterrado Napoleón. Y Balmis decide llevar una porción de vacuna para vacunar también en la isla de Santa Elena. Se le recibe con mucha desconfianza, pero después de una serie de charlas y de explicar que al fin y al cabo se trata de un remedio inglés, el gobernador le autoriza a vacunar. Lo extraordinario de todo esto es que en ese momento España y Portugal son países en guerra. Hace 7 meses que ha tenido lugar la batalla de Trafalgar, pero Balmis no conoce de naciones enemigas, sino de vidas humanas, y difunde, sin dudar, la vacuna entre aquellos ingleses. Por cierto, que en el banquete de despedida que le ofrece el gobernador le regala una pequeña cajita metálica sellada que había recibido varios años antes, y al abrirla encuentra una pequeña porción reseca de la vacuna y unas instrucciones de cómo vacunar escritas por Edward Jenner de su propio puño y letra. El 7 de septiembre de 1806, finalmente, Balmis llega al Palacio de la Granja, donde es recibido por Carlos IV, es felicitado, es agasajado por la corte. Fue su gran día de gloria, incluso se publicó en la Gaceta de Madrid, que como les digo es el BOE de la época. Dice: el domingo 7 de septiembre pasado tuvo la honra de besar la mano al rey nuestro señor, don Francisco Javier Balmis, cirujano honorario de su Real Cámara, que acaba de dar la vuelta al mundo con el objetivo de llevar a todos los dominios ultramarinos de la monarquía española y de diversas naciones la inestimable vacuna. Es decir, Balmis es recibido con todos los honores por la corte y por el rey. Como digo, fue el gran día de gloria, compensación de todos sus esfuerzos de Balmis. Pero no hemos de olvidar
que Balmis había dejado toda su expedición en Filipinas, que mientras Balmis es coronado como emperador de la filantropía en La Granja, en ese mismo instante, Pastor y Ortega están vacunando en estas islas de aquí, las Islas Visayas, las islas centrales de Filipinas. Se habían sublevado unas islas contra la corona y poco después se había desatado una epidemia de viruela. Y Ortega y Pastor, sin dudarlo, se dirigieron a vacunar para atajar ese brote. Los indígenas, dice la crónica, depusieron las armas admirados por la generosidad del enemigo. Y tampoco hemos de olvidar que mientras Balmis se había dirigido con la expedición a la Nueva España, el subdirector, José Salvañ, se había quedado vacunando en todo el subcontinente americano. Vamos a verlo rápidamente. Va a ser un viaje muy desgraciado. Lo primero que vamos a tener es, se dirigen desde Caracas en dirección a Cartagena de Indias y va a sufrir el naufragio del río Magdalena. Van a lograr alcanzar la orilla, van a estar 3 días hasta que logran ser rescatados, pero de una infección Salvañ va a perder el ojo, va a quedar tuerto. Vamos a llegar a Cartagena de Indias y ahí en Cartagena de Indias Salvañ decide subdividir otra vez su pequeña expedición. Grajales y Bolaños van a ir vacunando por la costa, mientras él, junto al practicante Lozano, va a ir por el interior, por la montaña, la dura montaña andina, por el camino real del Inca. Van a ir separándose y juntándose, haciendo ochos, juntándose en puntos estratégicos que previamente van a delimitar. Salvañ va a llegar a Santa Fe de Bogotá, donde va a tener un éxito. Van a seguir posteriormente Cuzco, Quito, Cuenca, Cajamarca y finalmente Lima. Va a ser una gran aventura. En un pueblo cerca de Cuenca, Salvañ y Lozano va a tener que seguir literalmente corriendo porque los indios los querían matar, diciendo que eran el anticristo. En otro punto, entre Trujillo y Lima, les van a robar las caballerías y todos los víveres. En algunos sitios, como en Cuenca, van a ser recibidos con bailes de máscaras, iluminación general y corridas de toros durante 3 días, y en otros, como en Lima, con absoluta indiferencia, porque en Lima también había llegado la vacuna y también se había creado el negocio. Salvañ está ya muy débil, pero quiere llegar hasta La Paz. Tiene que atravesar los Andes, llegar a los 3.650 metros de altitud, que es La Paz. Salvañ va vomitando sangre y se ven obligados a utilizar las sillas portátiles estas. Esta es una foto de Chiapas de los años 50, es un medio de transporte tradicional en América. Los niños y el propio Salvañ son porteados en sillas hasta llegar a La Paz. En La Paz, Salvañ sigue vacunando y escribe a Balmis y le dice que cree haber vacunado a 197.000 personas. Le cuenta todo su periplo en la Nueva Granada, en la actual Colombia, Perú, Ecuador, y dice haber vacunado a 197.000 personas y le habla de sus planes de llegar vacunando hasta Buenos Aires. Sin embargo, el 21 de julio de 1810, en Cochabamba, Bolivia, el cuerpo de Salvañ dice que ya no puede más. Salvañ va a fallecer con 33 años y al tiempo de fallecer padece difteria, malaria, tuberculosis, ha perdido un ojo y tiene una muñeca inmovilizada por una caída. Salvañ debería estar considerado entre los mártires de la medicina mundial. Y se fue Salvañ totalmente olvidado, pero nos ha dejado sus palabras en aquella carta que escribió desde La Paz a Balmis y nos dice: no nos han detenido en un solo momento la falta de caminos, precipicios, caudalosos ríos y despoblados que hemos experimentado, mucho menos las aguas, las nieves, hambres y la sed que hemos sufrido. Y se pregunta a sí mismo: ¿y qué se dirá si al expresado casi insufrible padecer se agrega el haber ido necesariamente con criaturas, conduciendo en sus brazos el maravilloso preservativo? ¿Y qué finalmente se dirá sobre lo mucho que hemos trabajado para persuadir a los indios al objeto de que finalmente crean en la eficacia y virtud de la vacuna? Su cuerpo, el cuerpo de Salvañ, está todavía en la iglesia de San Francisco de Cochabamba, por si alguna vez alguno de ustedes visita la ciudad y quiere honrarlo como se merece. Con la muerte de Salvañ, su objetivo de vacunar en Chile va a finalizar, pero Grajales y Bolaños van a seguir vacunando
van a bajar desde Lima, van a alcanzar Valparaíso, Santiago y van a acabar vacunando precisamente aquí, en el sur de Chile, en la isla de Chiloé. Estamos en 1812. El plan es pasar al Virreinato de la Plata y vacunar en Buenos Aires, pero han comenzado los movimientos secesionistas, la insurrección se ha adueñado del Virreinato de la Plata y estas guerras de independencia van a poner un punto final anticipado a la expedición filantrópica de la vacuna. Habían pasado casi 9 largos años desde que partimos de La Coruña. ¿Y qué fue de Balmis? Pues con la llegada de José I, el indómito Balmis se niega, por supuesto, a rendirle pleitesía y es declarado proscrito y sus bienes confiscados. Encontramos a Balmis poco después en la Junta Central de Cádiz, gobernando la España que quedaba fuera del poder napoleónico, y dentro de esa junta seguía gobernando, intentando gobernar los territorios del imperio. Y Balmis es designado para visitar la Nueva España y comprobar el estado de las redes de vacunación que él mismo había creado. Balmis viajará de nuevo a México, pero el virreinato al cual llega es muy diferente de ese virreinato que dejó, del apacible virreinato que dejó en 1805. También allí había comenzado la insurrección y Balmis se encontró que toda su red de vacunación estaba prácticamente deshecha y en muy pocos lugares era posible obtener la vacuna. Balmis volverá a España profundamente decepcionado. Fruto de este desastre, la viruela no será erradicada de América hasta 1957. Poco después de volver, Balmis fallecerá y desde ese momento su recuerdo y el recuerdo de su extraordinaria expedición comenzará a perderse en el olvido. El convulso siglo XIX hizo que nadie lo reivindicara. Hasta hoy. ¿Qué eso estamos haciendo aquí hoy? Todos juntos, reivindicar la figura de Balmis. Y me van a permitir beber un poquito de agua, porque ya llegamos al final. Llegamos al final de la conferencia, pero llegamos también al final de la vacuna, porque la viruela, al final de la viruela, porque la viruela, la más terrible enfermedad contagiosa que ha conocido la humanidad, dejó de serlo en 1980. 13 años antes, en 1967, la OMS había iniciado unas campañas de vacunación masivas en África y Asia, últimos lugares donde todavía permanecía la viruela activa. Y en 1977, este joven, Ali Mahomalin, a quien vemos mostrando en la mano y en su rostro las pústulas de la viruela, es el último ser humano del que se tiene constancia que ha padecido la viruela. 3 años después, no existiendo posibilidad de que haya un reservorio animal, como la peste, por ejemplo, que se transmite a través de los animales, la viruela humana solo se transmite a través de las personas. 3 años después, como digo, la OMS declaró oficialmente extinguida la viruela en el mundo. Este es el equipo que dirigió el programa de erradicación de la viruela y quiero que se fijen en la revista que tienen en sus manos. Quiero que vean esta portada. La viruela es la portada que sostiene en sus manos. La viruela ha muerto. Por primera vez quien moría no era un ser humano, por primera vez quien moría era la viruela. De todas las enfermedades, de la larga lucha del hombre contra la enfermedad, la viruela es la única enfermedad contagiosa que ha logrado ser erradicada del planeta. En 1980, la OMS hizo 2 cosas. Ordenó destruir todas las cepas de viruela que todavía quedaban en los laboratorios, dejando únicamente 2, una en Atlanta, en Georgia, y otra en Moscú. Y ordenó finalizar las vacunaciones de viruela. ¿Esto qué quiere decir? Que los menores de 45 años no están vacunados. Si a día de hoy una potencia enemiga o un grupo terrorista lograra utilizar la viruela como arma biológica, las consecuencias serían devastadoras. Pero no quiero centrarme en eso, quiero centrarme en esto. Quiero que esta noche, antes de dormir, vayan al cuarto de baño y se levanten la manga a todos los que ya peinen canas, porque esto que tenemos ahí es una reliquia histórica. Es el recuerdo de que un día en el mundo existió la viruela. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna fue una expedición universal. La primera campaña de vacunación universal de la historia. Ninguna otra nación lo había hecho, ninguna otra nación lo haría hasta
el siglo XX. Una vacunación universal porque vacunó, como hemos visto, a lo largo de todo el planeta. Estamos a principios del siglo XIX. No hay empresas farmacéuticas capaces de producir cientos de miles de dosis de una vacuna. No hay cadenas de frío, no hay redes de distribución. Estamos atravesando el mundo en barcos de vela, por caminos de tierra y llevando la vacuna en los brazos de los niños. Una expedición universal. Universal en sentido geográfico, pero también universal en sentido humano, porque vacunó de manera gratuita y altruista, sin diferenciar pobre de pudiente, indio, criollo, negro, mulato o mestizo, chinos, tribus filipinas alzadas contra la corona o enemigos ingleses. Se calcula que fue alrededor de 1 millón de vacunados directamente por la expedición y luego por las redes de vacunación que creó. Pero sin duda la gran aportación de la Real Expedición Filantrópica a la vacuna fue demostrar que el método idóneo para acabar con las enfermedades contagiosas eran las vacunaciones masivas preventivas. España tiene el orgullo y el privilegio de haber sido pionero en medicina preventiva a nivel mundial, máximo cuando la comunidad científica internacional considera las vacunas como la mayor conquista de la medicina. Fue el viajero prusiano Alexander von Humboldt que ya en el principios del siglo XIX dijo: este viaje permanecerá como el más memorable de los anales de la historia. Pero dejemos que sea el propio Edward Jenner, dejemos que sea el propio creador de la vacuna quien ponga punto final a esta charla, porque en carta dirigida a su amigo el reverendo Didier en agosto de 1806, poco después de regresar Balmis a España, refiriéndose a la expedición de la vacuna, Balmis dirá a su amigo: no imagino que los anales de la historia nos proporcionen un ejemplo de filantropía tan noble y extenso como este. Así se dirigía el creador de la vacuna, lleno de admiración y de humildad, a quienes difundieron su remedio. Y con esto pongo punto final también a mi charla, agradeciéndoles su escucha y su atención. Muchísimas gracias. Pues tenemos unos minutitos para algunas preguntas que seguro que estáis deseando después de esta interesantísima conferencia. Pues, una pregunta sería, si la epidemia... ¿La viruela? ¿La viruela? Estaba extendida ya por todo el mundo y hace ya muchos siglos. Si este método se conoce, ¿por qué se tuvo que transportar a los niños de un lado a otro si la viruela ya había en América y ya había en Asia? Es una pregunta muy interesante. A ver, había viruela humana, lo que no había es viruela vacuna en América. ¿Por qué no había viruela vacuna en América? A ver si... O sea, yo tardé en darme cuenta. Porque sí que había vacas en América, habíamos llevado vacas a América. Pero, claro, ¿qué pasa? Si metemos 12 vacas en un barco durante 40 días que se tarda en llegar a América, ¿qué es lo que ha pasado en esos 40 días? La cuarentena. Si una de esas vacas embarcaba con viruela, en esos 40 días había dado tiempo a que se contagiaran todas las vacas y que llegaran sanas. De forma que las vacas desembarcaban sanas. De ahí la cadena de vacunación. De ahí la importancia de que se mantuviera siempre la cadencia de vacunación. Algo que no se había hecho con las vacas, obviamente. Y es una pregunta que me parece muy interesante siempre. Luego puedes preguntar, yo conozco América y es inconcebible esos viajes. Es que es horroroso hacer esos viajes. Es que no sé si la gente es capaz, es que es imposible, es que es algo... No sé. A mí no me extraña que Balmis se muriera y que Balmis... No, sí. Con ese tema de las vacas es un problema de logística
tremebundo, porque beben mucha agua. Claro, esa es otra. Y el agua en un barco de esa época, a finales del siglo XVIII, vamos, Sí. había que... Pero hasta 50 y 60 litros diarios, sí, efectivamente. Por lo cual, creo que había un paralelo, perdón, le llamaban el paralelo de los caballos. Que llegaba un momento que no podían conservar esos caballos por el agua que bebían y tal, que tenían que tirarlos al mar. Tirarlos al mar porque se bebían el agua. No me acuerdo qué paralelo era, pero en esos viajes de los caballos. Horrible, pero si se beben todo el agua, no hay agua para los demás. Efectivamente. Quería comentarles brevemente, si me permiten un momento, por qué se dice que Benito era hijo adoptivo. Es un tema interesante. Cuando Isabel Zendal llega a América, quiere dejar de ser madre soltera y insta un expediente para demostrar que Benito era hijo adoptivo suyo. Y lo interesante es que el propio Balmis, ese señor tan estricto, firma como testigo diciendo que Benito es hijo adoptivo de Isabel Zendal, que me parece un detalle espectacular por parte de Balmis, y de esa forma la mancha de Zendal quedaba por fin borrada. Ya podía empezar una nueva vida. ¿Dónde muere ella? Pues no lo se sabe a ciencia cierta. Yo he leído varias cosas. Lo último que sabemos de ella es que ella vuelve a Puebla, porque Benito no viaja a Filipinas, Benito se queda con el obispo de Puebla, vuelve a Puebla y empieza a trabajar en la casa de vacunación de Puebla. Una cosa muy interesante es que Zendal entra en la expedición como cuidadora de niños, pero como mujer espabilada que era, sale como enfermera. Ella aprende a vacunar, aprende a la profilaxis que hay que hacer, aprende todos los procedimientos y luego se dedica a distribuir, a enseñar a vacunar en la ciudad de Puebla. ¿Era Isabel Zendal una mujer de ciencia? Pues no podemos decir que lo sea. En aquel entonces la enfermería no era una enseñanza, era un oficio, se aprendía con la práctica. Isabel Zendal era analfabeta. Isabel Zendal no sabía escribir. Las cartas a España se las escribía el médico Gutiérrez. Pero sí que desde luego ella, como digo, entró como cuidadora de niños, salió como enfermera y está considerada por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera en misión internacional de la historia. Tremendo. ¿Alguna preguntita más? ¿Los ingleses hicieron algo parecido? Los ingleses... A ver, los ingleses hicieron eso tan anglosajón, que es hacer negocio. Hacer negocio pura y duramente. Y de hecho, como digo, es que lo excepcional de esto es que a nosotros esto nos parece normal, pero es que esto era algo excepcional absolutamente a principios del siglo XVIII. Hasta el siglo XX no se harán campañas de vacunación masivas gratuitas. Quien tenía dinero se vacunaba y quien no moría. Muchas gracias por la pregunta. Sí. ¿Hay una imagen real de Isabel Zendal? No, Isabel Zendal era mujer y pobre. Yo creo que no. Yo no he visto, no. Incluso de Balmis, ese grabado que está ahí es idealizado. No es el Balmis real. Joshua. Quería destacar, cuando tú dijiste que Balmis era un ilustrado, claro, Balmis, la misión de vacunación mundial es indudablemente es maravillosa, pero claro, como dijiste que era ilustrado, eso me recuerda una infame frase de Ilustración que decía que en España las luces de las ciencias y las artes se habían apagado. Eso es por un lado. Luego, por otro lado, me he fijado que el barco en el que viajaba Balmis y Isabel Zendal se llama María Pita, ¿no? Que es también un nombre de una mujer que hizo, que es una figura importante en la historia de España, al igual que Isabel Zendal, ¿no? Como para destacar el papel de las mujeres en nuestra historia, ¿no? Bueno, en la enciclopedia francesa ya sabemos que hay artículos dedicados a la ciencia en cada país, y en el de la ciencia española dice, ¿qué le debe la ciencia a España? Se pregunta diciendo, si no le debe nada a España. O sea, claro, eso está escrito por los franceses del siglo XVIII, que era una auténtica máquina de publicidad y de propaganda. Sí, eso fue un francés. Sí, no recuerdo el nombre, pero en la enciclopedia francesa está escrito. Es que la enciclopedia francesa era ilustrada y la enciclopedia francesa tiene de todo menos ilustración. Ilustración. Es todo lo contrario a lo ilustre. Eso es lo ilustrado. O sea, que lo ilustrado lo ha pedido todo y que la ciencia española o
La plástica jesuítica no ha funcionado, por eso es una estupidez, yo pienso. Como cosa curiosa, dos grandes alicantinos son los que llevan los protagonistas de dos grandes expediciones. Jorge Juan Santacilia, alicantino, con la expedición, que aunque no era el protagonista, que luego lo fue, de la expedición del grado de meridiano en el Ecuador, subiendo a montañas de 3.000 y 4.000 metros, y este hombre, Salvañ. también la otra expedición, Perdón, Balmis. una era científica y la otra era... Es que un detalle interesante es que a finales del siglo XVIII y principios del XIX hay muchas expediciones geográficas y científicas, Esta es la única expedición sanitaria, la única de la historia de aquella época. Bueno, yo os quería comentar, como ejemplo, os decía al principio que uno de los objetivos de nuestra asociación es luchar contra la leyenda negra. Pues bien, hay un libro de Elvira Roca que se llama Imperiofobia y la leyenda negra, que seguro la mayoría lo habéis leído y lo tenéis, donde hay un capítulo donde trata de esta expedición y explica cómo la leyenda negra ha actuado para apagar pues, toda la fama que esto debería tener. Y lo hace en dos momentos del tiempo. Cuando esto sucede y luego muy recientemente, porque a veces hay gente que dice que lo de la leyenda negra ya está terminado. Eso no es cierto. La leyenda negra está absolutamente en vigor, ¿de acuerdo? Entonces, ella menciona las dos frases, tanto la de Humboldt como la de Jenner, que han aparecido en la presentación, diciendo que a mitad del siglo XIX ya nadie se acordaba de la expedición de Balmis. Es decir, el mundo anglosajón ya se encarga muy bien de que eso no tenga repercusión. Y luego comenta que en el 2014 una cadena de televisión de la BBC de historia, que se llama Historia del Mundo, bueno, pues en la 2 de Televisión Española, en abril y en septiembre, publicaron un documental sobre esta expedición. En ese documental, sobre la vacuna, con Edward Jenner y todo lo que pasó. En ningún momento hablan de la expedición, pero lo peor de todo es que cuando termina el documental, y lo voy a leer textualmente, que es al final lo que se queda la gente cuando ve estos programas, dicen: Galileo Galilei vivía en un mundo donde investigar se castigaba con la muerte. 200 años después, Edward Jenner vive en un mundo donde hay libertad y donde estudiar mejorar la vida humana. Es decir, cuando terminas el documental, lo de hace 200 años, que somos nosotros, con nuestro siglo de las luces, con todo lo que pasó, es donde se castigaba con la muerte. En cambio ellos, pues oye, investigan y qué bonito, ¿no? Y finalmente, pues te cuento un poquito qué pasó en Inglaterra, lo preguntaba uno de los señores, ¿no? ¿Qué sucedió? Al final, Inglaterra nunca hizo nada de ningún tipo de expedición. Edward Jenner construyó una cabañita en su jardín y vacunó a los niños de su vecindario y no hizo nada hasta que llegó esta expedición. Cuando llegó esta expedición es cuando Inglaterra empieza a promocionar a Jenner, le da todo tipo de galardones, lo publicita a bombo y platillo. Por supuesto, de Balmis nadie dice nada y tampoco se plantean remotamente hacer una expedición en lo que era su imperio, porque el imperio británico duró muy poco. Y estamos hablando de la mitad del siglo XIX, que es cuando ocupan India, Pakistán, Nigeria, Egipto, Sudán, en fin, era cuando coge cuerpo el imperio británico, que termina en 1960, 70, 80 años, pero es que ellos ni se lo plantean. Como bien decía Rafa, era hacer negocio, filantropía cero, ¿no? Y esto es la leyenda negra. Es un comentario. Quiero decir que la leyenda negra, hace poco leí, bueno, había un libro de un señor al que el Círculo de Bellas Artes le ha dado su ¿cómo se dice? Su medalla de oro. Y es un libro, bueno, un señor griego que escribe novelas y tal. Y me hizo gracia porque en la página 13 de una de sus novelas, premiada por el Círculo de Bellas Artes, toda su obra, dice una frasecita así, dice: los conquistadores españoles afilaban sus espadas en las cabezas de los niños de pecho. Creo que os lo he puesto alguna vez en vuestro...
A un señor como ese. Y se le da el premio, se le da un premio. Pues eso es leyenda negra. Y eso es una novela que, claro, porque lo lees en un ensayo y dices, bueno, y si es un ensayo, tiene que estar referido a algo, es decir, a un escrito en español en el siglo XVI que escribió, que hacían eso, etc. Pero claro, escribir en una novela, cualquier persona que no tenga una formación un poquito en historia fuerte, se lo cree. Pues ahí estamos, esa es la lucha. Esa es la lucha, ¿eh? Yo un momento. Le damos un premio. Un momento. Yo solo dos comentarios quería hacerte. Lo que has hablado de Jenner. Efectivamente, Jenner no salió de su condado, siguió siendo médico rural. Yo creo que era una persona humilde, que a él todo aquello le superaba y él siguió viviendo, cuidando de la población rural del sitio. Y luego, respecto al desconocimiento, la primera vez que en La Coruña oyeron hablar de la expedición Balmis fue en 1973, cuando hubo un congreso médico internacional y unos médicos peruanos se dirigieron al ayuntamiento diciéndoles: queremos poner una placa en el puerto de La Coruña en recuerdo de la partida de la expedición Balmis. Y en el ayuntamiento le dijeron: ¿en recuerdo de qué? Esto es literal, ¿eh? ¿Qué jugador de fútbol es así? ¿Qué jugador de fútbol es así? Preguntaría. He de decir, en honor a este señor, una hija mía vive en la calle. Ah, sí, ok, vale. ¿Está apagado? Pues es esto seguro. Porque así muy desagradable. Ya está. Sí. A ver si ya se va a hacer. Sí. La Organización Mundial de la Salud tiene una placa, una conmemoración, un evento para recordar este suceso. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no, claro. Pues esto es nuestra obligación, no de la OMS. Que yo sepa, no. Que tiene que ser el tuyo. Ahora. ¿Cómo? Dios mío. Bueno. Llevo uno. No, pero este está ligado con... Sí, dime. ¿Se sabe de dónde viene la iniciativa de ponerle a este hospital el nombre de Isabel Zendal? ¿Cómo Pues yo supongo que... Recordad que la operación militar de patrullaje de calle se llamaba Operación Balmis. Y el hospital Isabel Zendal, claro, estamos hablando de una pandemia, igual que la viruela era una pandemia, y yo creo que se quiso acertadamente... Hombre, es muy criticado el hospital, pero bueno, acertadamente se reivindicó. Y de hecho, Isabel Zendal, todo el mundo lo conoce por el hospital. Siempre que hablas de Isabel Zendal, todo el mundo dice el Hospital de Madrid. Efectivamente. Bien. Oye, pues muchas gracias a todos. Si queréis adquirir alguno de los libros de Rafa, allí tenéis la editorial ha venido. Y quería deciros una cosa. Ahora voy a por terminar. Por favor, seguidnos en nuestros canales de YouTube. Muy importante, darle al like, la campanita, suscribirse, mandar un comentario. Eso nos ayuda. ¿Vale? La campanita. Vale. Última pregunta. Sí, dime. Pues los niños eso se cumplió, fueron bien tratados, fueron educados, fueron adoptados en su mayoría por buenas familias de la Nueva España, e incluso uno de ellos llegó a ser catedrático de universidad. Tuvieron muchísimo mejor destino que el que hubieran tenido en un orfanato en Galicia, que la mortandad era del 70%. Y Susana Ramírez escribió un libro en 2004, hay muy pocos libros sobre la expedición, y cuando publicó su libro en 2004 le escribió un señor desde Monterrey diciéndole: yo soy un transnieto de aquellos galleguitos que vinieron, porque llamaban los galleguitos. O sea, en su familia todavía tenían el recuerdo, eran de Monterrey y había sido adoptado por el obispo de Monterrey, su tatarabuelo.